Tenemos nuestro apartado de macros, es solo una actividad del día de hoy. El pretexto para aprender a generar macros en Excel va a ser hacer un concentrado de las calificaciones de las asignaturas que lleva un grupo X. Vamos a suponer que nuestro grupo lleva las asignaturas de filosofía, matemáticas, química, física, biología, computación, historia y orientación. Entonces, de esta tablita nosotros vamos a capturar la información y una vez que se capture la información, se debe de calcular el promedio. Y al momento de generar esta información debe de vaciarse en una tabla general donde vamos a ir concentrando todos los datos que capturemos de los alumnos que conforman nuestro grupo. Esta información la va a vaciar y debe de quedar ordenada de forma alfabética. Entonces, bueno, este va a ser nuestro pretexto para poder ver cómo se trabajan las macros en Excel. Ahora, ¿qué es una macro? Y la importancia de poder trabajar con ellas. Hay ocasiones en las que nosotros realizamos tareas que son sumamente repetitivas, que tenemos que estarlas realizando muchas veces. Entonces, esto pues nos genera y nos consume mucho tiempo y recursos que podríamos utilizar o aprovechar pues para realizar alguna otra actividad. Entonces, Excel que nos ofrece es una herramienta que precisamente se llama macro, la cual nos permite grabar todas las actividades o todos los pasos que realizamos dentro de nuestra hoja de cálculo para realizar una tarea en específico. Y todos esos pasos que nosotros realizamos quedan grabados, de tal forma que cuando nosotros ejecutamos esa macro, se van a estar replicando o ejecutando todas esas acciones que quedaron grabadas dentro de la macro. Entonces, de esta forma nosotros podemos hacer más eficiente nuestro trabajo, porque si son muchas actividades que son repetitivas, pues las grabamos en una macro y la ejecutamos N cantidad de veces. Y esto pues nos permite ser muchísimo más eficientes en nuestra actividad. Ahora bien, para poder trabajar esta actividad, pues es necesario que abramos el software de Excel. Vamos a trabajar desde un documento en blanco o un libro en blanco. Voy a acomodar así mi hojita de Excel porque vamos a generar esta tablita que vemos en nuestra plataforma de Moodle. Nosotros la vamos a generar en esta hoja de cálculo en blanco. ¿No? Vamos a aplicar un poquito de lo que vimos en la primera sesión de Excel. Entonces aquí voy a empezar a capturar mi tablita. Ahí por ahí se oye un micro abierto. Ahí les encargo, por favor. Está muy sencillita la tabla. Maestra Nayeli, no se escucha. ¿No me han escuchado nada, maestra? ¿O me bloquearon ahorita en este momento nada más? Tenía cerrado su micrófono. No se escuchaba, maestra. Se escuchó hasta cuando dijo, ahí les encargo los micrófonos. Eso fue lo último que se escuchó. Ok, perfecto. Entonces les decía yo que hay que abrir un documento en blanco de Excel. En este documento en blanco vamos a generar la tablita que nos va a servir de pretexto para grabar nuestra macro. Las pantallitas las acomodé de tal forma que podamos consultar la tabla e irla capturando dentro de nuestro libro de Excel. Entonces, lo que hice pues fue que terminé de capturar los campos de las filas de mi tablita
observo que el texto excede al ancho que tiene la columna A. Entonces lo que hago es que ajusto el ancho dando doble clic. Ahí en la parte superior donde está el encabezado de la columna A, en automático se ajusta el ancho de mi columna de acuerdo al contenido de esta. Entonces, por ejemplo, aquí para lo que será los encabezados de mi tablita, si se fijan, tengo combinadas las celdas. Entonces, lo que vamos a hacer es que las vamos a combinar. Me coloco la celda A1, selecciono hasta la celda C1, y aquí dentro del grupo alineación está la herramienta de combinar y centrar. Recordemos que esta herramienta me permite hacer que un conjunto de celdas se conviertan en una sola. Aplico exactamente el mismo procedimiento, pero ahora para las celdas de A2 a C2, de tal forma que me queden 2 celdas para poner los encabezados de mi tablita. Entonces, aquí el primer título es Escuela Aprender. Para aprender. Y abajito es boleta de calificaciones. Podemos darle la cara bonita a nuestra tablita. Nosotros podemos insertar lo que son los bordes. Aquí dentro del grupo fuente están los bordes. Nosotros podemos aplicarle lo que son los rellenos de celda o el fondo de celda. Entonces nada más damos clic sobre la celda. Aquí mismo en el grupo fuente está el botecito de color y nosotros le vamos dando los colores. No estoy poniendo exactamente los que vienen ahí, pero solamente es una referencia. Ahí vamos. Ok. Ahora, observen que en este caso, en la tablita que yo estoy haciendo, tengo por separadas las celdas de la columna B y de la columna C. Y en mi tablita son una sola. Entonces, aquí también habrá la necesidad de tener que combinar las celdas por cada campo de mi tablita. Entonces, en este caso, selecciono la celda B3 y C3 y le aplico la herramienta combinar y centrar. Y así me voy de una por una. Entonces, vamos aquí unificando nuestras celdas, nos va a quedar una muchísimo más grande. Y al aplicar la herramienta de combinar, en automático también le está alineando el contenido de la celda y lo va a centrar. De ahí que pues la herramienta precisamente se llame combinar y centrar. Pues ahí vamos. Parece talachero, pero pues está padre como para practicar el uso de nuestras herramientas. Ahí. Esperen que se pone nervioso mi mouse. Ahí está. Ok. Ahora sí, ya me quedó algo muy similar a lo que tenemos, a lo que me están solicitando. Aquí en Moodle, o en nuestra plataforma de nuestro curso, procuré ponerles los pasos escritos para generar el ejercicio de las macros, porque vamos a trabajar unas formas de pegado especial. Entonces, si no están acostumbrados o no las han trabajado, bueno, para que no se me pierdan en el proceso, en este ejercicio sí procuré explicarles paso a paso qué hay que hacer, a dónde le pico y ahora qué hago. ¿De acuerdo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Parece que son muchos pasos, pero en realidad no está tan complicado como parece. Ahorita ya lo que hicimos fue generar nuestra tablita base. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que en la celda B12, o sea, la que está a la derecha del campo promedio, vamos a insertar precisamente la función promedio. ¿Vale? Entonces ponemos el simbolito de igual, empezamos a capturar promedio
Le damos doble clic a la función para insertarla. Y ojo, aquí hay que tener mucho cuidado. Hay que seleccionar las celdas donde vamos a vaciar las calificaciones de cada una de las asignaturas del chico. En este caso sería desde la celda B4 hasta la celda C11. ¿Cómo que desde la celda B4 hasta la celda C11? Recuerden que unificamos o combinamos las celdas de la columna B con las de la columna C. Por eso es que nuestro rango dice que abarca desde esta posición, que es la posición B4, hasta esta última posición, que es la de la celda C11. Cierro paréntesis, doy un Enter. Y aquí ya insertamos la función promedio. Ya me hizo el cálculo. Me está marcando aquí un pequeño error, pero porque todavía no hemos insertado valores. En cuanto nosotros vaciemos datos, en automático se actualiza la función promedio y me hace el cálculo. Y hasta ahorita lo único que hemos hecho es, repito, preparar la tablita inicial sobre la cual vamos a ir haciendo el vaciado de los datos de cada uno de los chicos para posteriormente grabar una macro donde vamos a realizar toda una serie de pasos o de acciones que me van a permitir copiar el contenido de esta tablita a una hoja nueva y que se vayan vaciando los datos de los chicos conforme yo las voy capturando en la tablita, lo va a ir pegando y me lo va a ir organizando de forma alfabética. Eso es lo que debe de hacer mi macro. ¿Vale? Entonces, para poder distinguir nuestras hojitas que vamos a ir generando, a esta primera hojita le vamos a cambiar el nombre. En lugar de que se llame hoja 1, damos doble clic con el botón izquierdo del mouse, aquí donde está la pestañita de esta hoja, y le vamos a poner el nombre de boleta. Vamos a generar una nueva hojita. A esta hojita le vamos a llamar, le damos clic, doble clic con el botón izquierdo, y le llamamos concentrado. Recuerden que otra forma de cambiarle el nombre a las pestañas de las hojas podría ser dando clic derecho sobre la pestañita y aquí me aparece la opción de cambiar nombre. Yo le pico, me selecciono otra vez el espacio, tecleo lo que yo quiera ponerle de nombre, le doy Enter. ¿Bien? Bien. Me voy a regresar a la hojita de boleta. ¿Qué voy a hacer? Voy a copiar los títulos de los campos que conforman mi tablita boleta y los voy a copiar ahora en mi hojita concentrado para que esta tablita que se va a ir formando con la información que se va a ir vaciando, pues sea fácilmente identificable mediante los nombres de los campos. Check. Vamos a seleccionar desde la celda A3, que es donde está el campo alumno, y seleccionamos hasta el campo A12, que es donde está el campo promedio. Damos control C, copiamos de manera normal. Vamos a concentrado, y en la posición de la celda A1, vamos a dar clic derecho con el mouse. Me va a dar una serie de opciones de pegado, pero a mí la que me interesa es la que se llama pegado especial. Vamos a picar ahí. Y me dice, ok, a ver, ¿qué es lo que quieres que te pegue? Por default me dice la opción todo. Quiere decir que todo lo que haya en ese espacio lo va a pegar tal cual. A lo mejor nada más quiero copiar no el contenido, solo las fórmulas. O en este caso solamente quiero que copie los valores, es decir, las calificaciones y el valor del promedio que se calculó. Entonces le damos en valores y abajito, arribita de donde está el botoncito de aceptar, está la opción transponer. ¿A qué se refiere con transponer? Si ustedes se fijan, la distribución de los nombres de los campos de mi tablita, de alumno, filosofía, matemáticas, hasta promedio, están en una posición vertical. Cuando yo le digo que copie y pegue con la función de transponer,
me va a pegar exactamente esto, o sea, el contenido de estas celdas, pero ahora en lugar de ponerlos en posición vertical, me los voy a poner en posición horizontal. Le doy a aceptar y ahí está. Me pegó el contenido de lo que yo tenía seleccionado, pero ahora me lo puso en una disposición o distribución horizontal. Entonces, de esta forma ya le vamos dando forma a lo que va a ser nuestra tablita de concentrado. ¿Ok? Ya. Hasta ahorita no hemos grabado la macro, solo seguimos poniendo las condiciones necesarias de mi tablita origen a mi tablita destino, o sea, de mi tablita boleta a mi tablita concentrada. Ahora sí, a partir de este momento vamos a comenzar a grabar nuestra macro. Para poder grabar una macro es importante que chequemos que la herramienta de programador de Excel esté habilitada. Dependiendo de la versión de Office que nosotros tengamos, esta herramienta se puede llamar programador o se puede llamar desarrollador o incluso me parece que una versión de Office decía diseñador. Entonces, ¿cómo sé si tengo habilitado o no tengo habilitada la herramienta de programador? Cuando la tenemos habilitado en el menú o en donde están los ficheros de archivo, inicio, insertar, casi hasta la derecha, debe de aparecer precisamente el fichero de programador o diseñador. Repito, va a cambiar el nombrecito dependiendo de la versión de Office que tengamos. En mi caso, yo le doy aquí en programador y tengo acceso a todas las herramientas, en específico a las que son alusivas a las macros. ¿Qué pasa si no la tengo? Me voy al menú archivo y casi hasta abajo tenemos opciones. Le picamos ahí y nos va a abrir esta ventanita. Dentro de esta ventanita, nosotros le vamos a dar aquí donde dice personalizar cinta de opciones. Entonces, lo que vamos a hacer es que todas las herramientas que tenemos en Excel se encuentran aquí dentro de esta columna del lado izquierdo. Si hay alguna que yo no tengo en Excel, puedo seleccionarla y le doy a agregar. Entonces aquí nosotros tendríamos que buscar la opción de programador y agregarla. O como en mi caso sí la tenía agregada, pero estaba deshabilitada, le faltaba este cuadrito. Por ejemplo, yo aquí le quito el cuadrito y le doy a aceptar y vean que desapareció de mi menú la opción de programador. Para activarla, me voy a archivo, igualito que lo hice hace rato, opciones, personalizar cinta de opciones, y aquí ya tengo agregada esta herramienta. Lo único que tengo que hacer es activarla y darle un cuadrito, perdón, darle clic en el cuadrito. Yo cuando me aparece la palomita le doy a aceptar y ya me habilita o me activa estas herramientas de programador. Ahora, ya estamos listos ahora sí para comenzar a grabar nuestra macro. Dentro del fichero programador vamos a tener un grupo de herramientas que se llaman código. Dentro de estas herramientas tenemos una opción que se llama grabar macro. Nosotros en Excel tenemos dos opciones. Puedo trabajar macros desde el código fuente, que sería a través del lenguaje de programación de Visual Basic, ¿no? Que aquí sí, para poder programar una macro en Visual Basic, pues tendríamos que manejar muy bien el lenguaje de programación. Pero para aquellos que a lo mejor no somos muchos en Visual Basic y que somos como usuarios más terrenales de lo que es el Excel, tenemos la opción de grabar macro. Nosotros basta con que le damos clic en grabar macro y nos va a abrir esta ventanita, donde me va a llevar de la mano Excel. Me va a decir, ok, ¿qué nombre quieres ponerle a tu macro? Yo aquí le voy a poner Cardex.
Ok, tengo la opción de que para ejecutar la macro lo hagas mediante un shortcut, que decíamos ayer que era esta combinación de teclas que las presionamos en el teclado y al momento de presionarlos realiza una acción, como control V, control C, por ejemplo, para imprimir es control P. Entonces, bueno, aquí también vamos a generar un shortcut para generar nuestra macro. Yo aquí le voy a poner, por ejemplo, la W en minúscula. Entonces, cuando yo mantenga presionada la tecla control y presione una sola vez la tecla W, en ese momento se va a ejecutar mi macro. Entonces, ya le puse nombre a mi macro, ya le dije cuál va a ser el shortcut para ejecutar la macro desde el teclado, y en el momento en que yo le dé a aceptar, todo lo que yo haga en Excel va a quedar grabado. Todas esas acciones van a quedar grabadas. Entonces, aquí es bien importante ya tener como un plan de acción. ¿A qué me refiero con plan de acción? Tener bien presente cuáles son esas acciones que quiero que queden grabadas en la macro, en qué orden tengo que ejecutarlas. Porque si por ahí cometemos algún errorcito, pues ese errorcito va a quedar grabado también en la macro. Y cuando nosotros la ejecutamos, pues la macro se va a ejecutar con errores. ¿Vale? Entonces, yo ya le di los datos que requiere Excel para grabar la macro. Le doy a aceptar. Observen el menú. En donde me aparecía la opción de grabar macro, ahora se modificó y ahora me dice detener grabación. Entonces, cuando nosotros consideramos que ya grabamos todas las acciones que queremos que queden dentro de nuestra macro, o sea, cuando ya terminamos de grabar la macro, pues la detenemos. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos al fichero boleta. No se preocupen por la parte de cuánto tiempo me llevo grabando la macro, ¿no? Si me tardo, por ejemplo, yo ahorita que estoy explicando, me tardo 15 minutos, no quiere decir que la macro va a tardar en ejecutarse 15 minutos. O sea, lo que va a hacer Excel es que una vez que quedan grabadas las acciones que yo ejecuto y detengo la macro, al momento de ejecutarla, pues realiza la acción así seguidita, una tras otra. ¿Vale? Pues vamos a ver. Voy a seleccionar de la celda B3 hasta la celda C12. O sea, todo ese espacio, todas esas celdas que van a contener la información del alumno, las voy a copiar. Control C. Me voy a ir ahora a la hojita de concentrado. Y en la hojita de concentrado voy a pegar esta información. Entonces, yo me voy a ir a la altura de la fila 21, considerando que en mi grupo consta de 20 alumnos. Entonces, ¿por qué me voy a la posición 21? Bueno, porque recuerden que en la fila número 1 tengo los encabezados de mi tabla. Entonces, aquí le voy a dar clic derecho, me voy a ir otra vez a pegado especial, le digo que copie los valores y que aplique la función transponer, que me los ponga ahora en una orientación horizontal. Le doy a aceptar. Aparentemente no hizo nada, pero ya insertó la información. ¿Sale? Y ahorita lo que hicimos, lo que quedó grabado en nuestra macro es la acción de copiar los datos que tenía en mi tablita boleta y ya los pegó en mi tabla concentrada. Ahora, la siguiente acción consistiría en seleccionar todo lo que va a ser el contenido de nuestra tabla concentrado. Me voy al fichero inicio. Y casi hasta la derecha en el grupo edición está la herramienta de ordenar y filtrar. Recuerden que nosotros queremos que conforme se va capturando la información y se va vaciando a mi concentrado, esto quede ordenado de forma alfabética. Le picamos ahí, le damos en ordenar de A a Z y aparentemente no hicimos nada, pero aquí ya lo hizo. ¿Vale? Damos clic para que se pierda la selección. Nos regresamos a nuestra boleta, damos un clic para que no haya nada seleccionado y ahora volvemos a seleccionar el contenido
desde el campo alumno hasta el campo orientación y presionamos la tecla, suprimir. ¿Cuál es la finalidad de realizar esta acción? Que una vez que yo a lo mejor ya capturé la información de Nayeli Castillo y ya se vació al concentrado, se borra esa información y ya me dejé lista la tablita boleta para lo que será el siguiente registro del siguiente alumno. Entonces, por eso selecciono, le presiono suprimir, le doy clic por fuera de la tablita para que se pierda la selección y con esto estaríamos terminando esta macro en específico. Entonces, ya sea que me vaya otra vez al fichero programador y le dé clic aquí en detener grabación o hasta abajo, casi a la altura de las pestañitas de mis hojas, hay un cuadrito. Es el cuadrito de stop. Entonces, también aquí si yo le pico se va a detener mi grabación. Y ya se detuvo. Entonces, puedo ejecutar mi macro mediante el shortcut o puedo hacerlo mediante un botón. Entonces, chequen. Me voy a insertar, ilustraciones, me voy a formas y elegimos la forma que nosotros queramos. Entonces, aquí a lo mejor para darle un poco de seriedad a mi macro o a mi documento, inserto un rectángulo, le doy clic derecho, okay. Le voy a dar editar texto y aquí le voy a poner, ¿qué nombre le pongo al botoncito? Porque esta forma se va a convertir en un botoncito. Guardar datos. Este texto puedo editarlo como cualquier otro, cambiarle el tipo de letra, tamaño. Ay, claro, tendría que tenerlo seleccionado. Aquí estoy perdiendo mi selección, importante. No tengo seleccionado, Excel no sabe a qué tiene que aplicarle esas características. Y lo voy a centrar. Ya que tengo esta figura, lo que voy a hacer es darle clic derecho y dentro de las opciones que me da está la de asignar macro. Yo le pico ahí y ya me aparece la macro que acabamos de grabar, que se llama Cardex. Yo la selecciono, le doy a aceptar, doy clic por fuera, no sé, en cualquier otra parte de mi documento, y vean cómo cambia de forma mi cursor. De una crucecita, al momento de colocarlo encima de mi forma de rectángulo, ahora ya se convierte en una manita, porque ahora mi forma se convirtió en un botoncito. De tal forma que cuando yo lo oprima, como ya lo asocié con mi macro de Cardex, va a ejecutar la macro. Entonces ya tengo dos posibilidades: ejecutar la macro desde el botoncito que acabamos de formar o presionando en este caso la tecla Control y la tecla W, que fue la que asignamos. Yo aquí, por ejemplo, empiezo a hacer el llenado de mis datos. Nayeli, filosofía 8, 9, 7, bueno, era muy buena en química, física 8, computación, historia, orientación. Si se fijan, en automático, cuando fui insertando valores, se actualizó mi función promedio. Ya que tengo la información en mi tablita, pues ahora sí puedo ejecutar mi macro, ¿no? Recuerden que la macro lo que va a hacer es vaciar el contenido de esta tabla a mi concentrado y organizarla de forma alfabética. Tengo mi cursor, le pico ahí, hizo como un parpadeo ahí mi pantalla, me voy a mi concentrado y ahí está mi información. Me regreso a mi boleta. Vean que al momento de ejecutar la macro, copió la información, la pegó en mi tablita concentrado y borró el contenido, dejándome lista mi tablita boleta para la siguiente captura. Ahora le voy a poner David, el ñoño, le vamos a poner 10.
Bueno, en orientación 8 porque es medio rebelde. Le picamos al botoncito guardar, vuelve a hacer como ese parpadeo, indicando que ejecuto la macro, concentrado, y ahí está. Si se fijan, me está organizando de forma alfabética mis registros. Entonces ahora, por ejemplo, voy a poner a Guadalupe. Notificaciones al azar, pero ahora en lugar de ejecutar la macro mediante el botoncito lo voy a hacer desde mi teclado. Pues mantengo presionada la tecla control y presiono una sola vez la tecla W. Si se fijan, se volvió a ver el efecto de parpadeo. Me voy a mi tablita concentrado y ahí está mi registro de Guadalupe. Entonces, podemos generar tantas veces como sea necesaria nuestra macro. Precisamente esa es la intención, facilitarnos la vida y cuando tengamos que realizar una serie de actividades o tareas que son muy repetitivas, generar mejor una macro donde las grabo y yo nada más la ejecuto el número de veces que sea necesario. ¿Qué puede hacer una macro? Lo que ustedes quieran. En este caso, pues el pretexto fue hacer un concentrado. Para que este ejercicio quede completo, nos está pidiendo la actividad que ejecutemos 15 veces la macro, es decir, que hagamos 15 registros. Y una vez que llenemos nuestra tablita con esos 15 registros ejecutando nuestra macro, guardamos el archivo y lo subimos dentro de este espacio. Entonces, si se fijan, la actividad del día de hoy está bastante tranquila. Y la intención era mostrarles cómo se trabajan las macros en Excel.